Los territorios del noroeste, como su nombre lo indica, es un territorio ubicado en la zona noroeste de Canadá y que, junto con las otras 10 provincias y 2 territorios, conforman las 13 entidades federales del país de la hoja de maple. Con una población de poco más de 40,000 habitantes, es uno de los territorios menos poblados de Canadá, pero gracias a sus grandes recursos naturales y escasa población, es uno de los territorios con mayor ingreso per cápita en el país. Pero estos no son los datos de los que vamos a hablar en este video. En esta ocasión, nos adentraremos en una de las anécdotas más impresionantes, no solo de los territorios del noroeste, sino de toda Canadá. En esta ocasión, hablaremos de Albert Johnson. Era el año de 1931, y todo pintaba para ser un año ordinario en la aldea de Fort McPherson, en los territorios del noroeste. En ese entonces, una de las actividades primordiales era la de atrapar a la fauna salvaje por medio de trampas, para luego venderlas en los mercados locales. A esta actividad se le conocía como trapping o captura, y a los que se dedicaban a esto se les conocía como trappers, o, por su traducción al español, tramperos. Para evitar la sobreexplotación de la fauna y las actividades de cazadores furtivos, el gobierno canadiense emitía licencia de captura a todos los tramperos de la zona, por lo que cuando Albert Johnson llegó a Fort McPherson sin poder comprobar su identidad, antecedentes o incluso solicitar una de estas licencias, la gente del pueblo comenzó a sospechar que algo no andaba bien. Albert se alejó del centro de la aldea y construyó una pequeña choza a las orillas del río Rat, un río que está helado la mayor parte del año y que desemboca en el mar Ártico. Un par de semanas después de su llegada, Albert fue entrevistado por un agente de la Real Policía Montada. Sin embargo, el agente no logró obtener más información más allá de su nombre. Albert no había realizado ninguna actividad ilegal y no parecía presentar una amenaza con su apariencia desaliñada y escuálida figura, por lo que la gente decidió dejar al hombre en paz. Por varios meses, todo transcurrió sin novedad alguna, pero en el mes de diciembre de ese mismo año, varios tramperos del territorio del noroeste y de Yukon, la provincia vecina, comenzaron a reportar que muchas de sus trampas habían sido saboteadas y que alguien había estado robando sus presas. Esto se repitió por varias semanas, hasta que un testigo afirmó ver a una persona sabotear una trampa para luego escapar en dirección al río Rat. Después de recibir aquel dato, 2 agentes de la policía montada se dirigieron al río Rat para cuestionar a la única persona que habitaba ese lugar. El agente Alfred King y el agente especial Joe Bernard se adentraron más allá de 90 kilómetros en el río, hasta que finalmente dieron con la cabaña de Johnson. Al ver el humo saliendo de la chimenea, los agentes se acercaron cuidadosamente y tocaron la puerta. Sin embargo, Johnson no respondió. Por varios minutos, los agentes tocaron a la puerta de la cabaña, pero Johnson simplemente los ignoraba, y cuando el agente King se asomó por una de las ventanas, Johnson de inmediato la cubrió con una sábana. Los 2 agentes eventualmente decidieron retirarse del lugar, para poder regresar otro día, pero esta vez con una orden de cateo. 5 días después, los agentes King y Bernard regresaron a la cabaña con el documento en mano y con otros 2 agentes como refuerzos. Nuevamente, los agentes tocaron a la puerta por varios minutos, pero Johnson los ignoró por completo. Frustrado por aquella situación, el agente King decidió hacer cumplir la orden de cateo y forzó la puerta de Johnson hasta abrirla. Sin embargo, nadie imaginó lo que Johnson haría después. Albert Johnson había abierto fuego en contra de los agentes, hiriendo a King a través de la puerta de madera. El resto de los agentes de inmediato respondió al ataque, y por varios minutos se desató un fuerte tiroteo entre el sospechoso y los 4 oficiales.
A pesar de su superioridad numérica, los agentes se vieron abrumados por la tenacidad y buena puntería de Johnson. Además, por más que disparaban a la cabaña, ninguna de las balas de los agentes parecía pasar cerca de Johnson, por lo que decidieron que lo mejor era abandonar el lugar y regresar con refuerzos. El proyectil le ha entrado por el pecho. Por fortuna no le dio al corazón ni a los pulmones, pero estuvo demasiado cerca, comentó el médico que examinó a King. La noticia del tiroteo en el río Rat corrió como reguero de pólvora. Muy pronto, los residentes de Fort McPherson e incluso los de Aklavik, un condado vecino, tuvieron noticias del ataque de los agentes y del desquiciado hombre que vivía a las orillas del río Rat. Al escuchar las noticias, el inspector Eames, uno de los agentes de mayor rango de la zona, seleccionó a un grupo de personas para formar un Posse Comitatus. El Posse Comitatus es un grupo de personas seleccionadas por un agente de la ley, en muchas ocasiones un alguacil, para poder aprender o capturar a algún forajido que amenace la seguridad de los pueblos o aldeas aledañas. Así pues, 9 personas fueron seleccionadas, entre ellos 6 agentes de la policía montada y 3 tramperos, pues Ames creía que si Johnson veía a otras personas que se dedicaban al mismo oficio que él, podrían convencerlo más fácilmente de rendirse. Los hombres no contaban con suficientes provisiones, y el alimento para los perros de los trineos escaseaba. Y por si esto no fuera poco, el clima parecía estar a punto de empeorar. Pero Ames decidió que tenía que actuar de inmediato. Los hombres salieron de Fort McPherson con 3 trineos, armas, municiones, comida y 90 kilogramos de dinamita, ya que uno de los agentes afirmaba que la cabaña de Johnson era prácticamente una fortaleza impenetrable. Después de largas horas de viaje por trineo, los hombres llegaron a las orillas del río Rat y ubicaron la cabaña de Johnson. El inspector Ames se acercó a la cabaña cuidadosamente, mientras que el resto de los hombres se dispersaron en los alrededores, intentando no alterar a Johnson. Al escuchar los ruidos provenientes de dentro de la cabaña, Ames gritó a viva voz: «¡Johnson! Somos la Real Policía Montada de Canadá. El hombre al que le disparó aún está con vida, así que los cargos no son tan severos, pero tiene que salir ya». Al no recibir respuesta, Ames volteó a ver a sus hombres y con un gesto les indicó que se acercaran poco a poco a la cabaña. Pero en ese momento, una ráfaga de disparos bombardeó a los hombres. Todos ellos rápidamente buscaron dónde refugiarse y, una vez seguros, respondieron con sus propias armas. Por varios minutos, el intercambio de balas resonó por todo el valle, hasta que finalmente Ames logró calmar a sus hombres y nuevamente intentó persuadir a Johnson para que se entregara voluntariamente. Pero este respondió disparando otra ráfaga de proyectiles. Al quedarse sin opciones, Ames ordenó a uno de sus oficiales que derritiera la dinamita para arrojarle unas descargas a la cabaña y asustar a Johnson. Mientras tanto, el intercambio de balas comenzó nuevamente entre Albert Johnson y el resto de los oficiales. Una vez que la dinamita estuvo lista, Ames ordenó que la arrojaran cerca de las paredes de la cabaña, pero la dinamita, al estar mojada y al aire libre, no causó un impacto muy potente. Al notar esto, uno de los oficiales sugirió usar la última carga de dinamita directamente en el techo de la cabaña. Un voluntario tomó la carga y comenzó a acercarse, mientras que el resto del Posse distraía a Johnson con sus disparos. El oficial colocó la carga y se alejó a toda prisa, pero esta vez la dinamita detonó con una fuerza mayor a la esperada y terminó derrumbando la cabaña de Johnson. Por unos segundos luego de la detonación, todo quedó en silencio. Los oficiales salieron de sus resguardos y con paso tembloroso se dirigieron a la cabaña.
Eames ordenó a uno de ellos que inspeccionara el lugar, esperando encontrar el cuerpo de Albert Johnson bajo los escombros. Sin embargo, cuando el oficial estaba por acercarse, un disparo surgió de debajo de la cabaña destrozada. Los oficiales se apresuraron a sus escondites nuevamente y miraron hacia los escombros. Una nueva ráfaga de plomo salió disparada desde el lugar, y los oficiales, sin muchas más opciones, respondieron de la misma manera. Albert Johnson se las había arreglado para mantener alejado al grupo de oficiales bajo circunstancias impensables. No solo su cabaña había sido destruida con dinamita, sino que el clima estaba empeorando. El viento soplaba con fuerza y la temperatura había descendido hasta los menos 40 grados centígrados. A las 4 de la mañana, luego de 15 horas de combate, el inspector Eames decidió que lo único que podía hacer en ese momento era retirarse, ya que no solo la comida escaseaba, sino que las municiones estaban terminando. Era un campo de batalla en el que un solo hombre se las arregló para ahuyentar a un equipo completo de la Real Policía Montada de Canadá, afirmaron después algunos locutores de radio al dar a conocer la noticia. Abrumados por la humillación, Eames y su equipo regresaron a McPherson en busca de más hombres y provisiones. Para entonces, los noticieros, periódicos y programas de radio ya habían dado a conocer la noticia de que un peligroso pistolero se encontraba en la zona e incluso le habían otorgado un nombre: el trampero loco del río Rat. Luego de prepararse nuevamente, dos oficiales, Millen y Garland, se adelantaron al grupo y regresaron al campo de batalla. Pero esta vez fueron recibidos por un silencio sepulcral. Los oficiales se acercaron cuidadosamente a la cabaña y al quitar lo que alguna vez había sido una puerta, se encontraron con un panorama increíble. Albert Johnson había cavado unas trincheras frente a cada uno de los orificios desde donde se podía disparar, a pesar de que el suelo era de granita sólida. En la parte trasera de la trinchera, Johnson había puesto mantas y ramas para conservar el calor. También había cientos de cartuchos percutidos y algunos restos de caribú crudo a medio comer. Los oficiales buscaron exhaustivamente, pero no pudieron encontrar ningún rastro en la nieve. 2 días después, 3 semanas después de que la Real Policía Montada de Canadá hiciera su primer contacto con Johnson, Eames y el resto del grupo regresaron a la cabaña. Al analizar la situación, decidieron establecer un campamento en la desembocadura del río Rat y empezar a peinar la zona desde ahí. Los oficiales estaban completamente seguros de que Johnson no llegaría muy lejos. No contaba con trineos o perros, tampoco tenía suministros y tendría que cazar mientras se movía para poder alimentarse. Así fue como dio comienzo una de las cacerías humanas más impresionantes. Cerca del río Rat hay un enorme cañón de más de 800 metros de ancho y casi 1000 metros de alto, que se extiende por varios kilómetros. Todos estaban seguros de que era ahí donde Johnson se había escondido. Así que, durante 4 días, los oficiales peinaron todo el cañón. Pero, al final, no lograron encontrar nada. Finalmente, el inspector Eames decidió retirar a un gran número de sus oficiales, para solo dejar a cargo a 4 personas familiarizadas con la zona y en métodos de búsqueda y rastreo. Estos eran los oficiales Edgar Millen y Frank Rydell, los tramperos Carl Garland y Noel Berville. En parejas, el cuarteto buscó todo rastro, pista y huella que los llevara hasta Johnson, pero el fugitivo probó ser muy elusivo y por varios días no obtuvieron nada. Eventualmente, el grupo encontró carcasas de animales que, estaban seguros, pertenecían a Johnson. Esperaron por un par de días en ese lugar, con la idea de que Johnson volvería por sus animales, pero esto nunca sucedió.
el trampero loco probó ser mucho más escurridizo y peligroso de lo que el grupo pensaba inicialmente. No solo les era imposible encontrar rastros del hombre, sino que, cuando lo hacían, los rastros los llevaban directamente a zonas en donde claramente Johnson los podría estar esperando para tenderles una emboscada. No fue sino hasta 15 días y varios kilómetros después que los rastreadores finalmente encontraron a Johnson. El rastro los llevó hasta un pequeño campamento improvisado que Johnson estaba utilizando. Había una pequeña fogata, carcasas de animales a medio comer y varias huellas que iban y venían del campamento. Todo parecía indicar que Johnson llevaba en ese lugar al menos un par de días. Sin embargo, había algo extraño en el campamento. Uno de los rastros, el más difuminado de todos, se dirigía hasta un enorme árbol, y debajo de este árbol, el suelo parecía haber sido excavado, y se habían expuesto las grandes y gruesas raíces. «Eso no me gusta», comentó uno de los rastreadores. Desafortunadamente, el cuarteto no podía darse el lujo de simplemente dar marcha atrás sin comprobar la presencia de Johnson. Los 4 se dividieron en parejas y rodearon el campamento. Luego, cuando estaban en posición, se dirigieron hacia Johnson. Ya más de cerca, el grupo se dio cuenta de que las raíces y el tronco formaban una especie de barricada natural, y pronto comprendieron que Johnson había elegido este lugar como su segundo campo de batalla. Cuando estuvieron en posición, uno de los oficiales se dirigió a Johnson, pidiéndole que depusiera su arma y que se entregara para que nadie más saliera herido. Johnson, sin embargo, permaneció en silencio. Los oficiales decidieron acercarse un poco más, pero cuando apenas se estaban levantando, Johnson activó su arma en 2 ocasiones. Los oficiales, Millen y Riddle, que estaban más cerca de Johnson, afortunadamente no resultaron heridos, y uno de los rastreadores, Garlung, activó su arma apuntando en dirección a las raíces. Luego del breve intercambio, hubo un sepulcral silencio. «Creo que le he dado», comentó Garlung. Cuidadosamente, los 4 hombres se levantaron y lentamente se acercaron a la trinchera de Johnson. Pero fue en ese momento que Johnson volvió a activar su arma. Riddle gritó rápidamente que volvieran a cubrirse, pero antes de que pudieran hacer algo, Johnson atacó una vez más. Pero en esta ocasión, la bala alcanzó a Riddle en el pecho. El oficial dejó escapar un gemido de dolor y cayó en la nieve para no volver a moverse más. Millen y los tramperos respondieron al ataque de Johnson mientras le gritaban a Riddle para que se levantara. El oficial Millen y el trampero Berville continuaron disparando, mientras Garlung se deslizó por la nieve hasta donde se encontraba Riddle y comenzó a alejarlo del lugar. La refriega entre Johnson y sus 3 perseguidores duró poco menos de 1 hora, hasta que finalmente Millen ordenó a sus hombres para que se retiraran a un pequeño arroyo cercano. Una vez ahí, lograron revisar por primera vez a Riddle, pero este ya no estaba con vida. Beverly y Garlung se ofrecieron a resguardar el cuerpo del oficial y vigilar a Johnson para que Millen pudiera regresar y contar al oficial Ames lo que había sucedido. La noticia de que Johnson había herido mortalmente a un oficial se corrió por toda la zona del norte de Canadá y atrajo a varias personas dispuestas a atrapar al trampero loco. Varios oficiales, tramperos y cazadores indios se unieron al grupo que daría caza a aquel peligroso delincuente. Cuando Ames y su compañía llegaron al lugar donde los esperaban Beverly y Garlung, se encontraron con la noticia de que Johnson se les había escabullido. La verdad es que los tramperos no tenían idea de cómo lo había hecho, pero al parecer, Johnson se las había arreglado para escapar silenciosamente y sin dejar un solo rastro. Ames estaba furioso. No entendía cómo un solo hombre le estaba ocasionando tantos problemas. Por los siguientes 3 días,
Johnson parecía estar jugando con todo aquel que se atreviera a intentar seguirle el rastro, incluso a los mismísimos rastreadores indios. El fugitivo dejaba rastros a propósito por cierta distancia para luego retroceder, colocando sus pies exactamente donde lo había hecho antes. También buscaba todas las huellas de manadas de animales que pudiera encontrar y las utilizaba para continuar su avance. Johnson se las ingeniaba de todas las formas para eludir a sus perseguidores. El oficial Ames, mientras tanto, buscaba la manera de frenar el avance de Johnson. Fue entonces que los rastreadores indios se dieron cuenta de a dónde se dirigía el fugitivo. Johnson se encaminaba hacia la parte más empinada y elevada de la cadena de montañas Richardson. Los rastreadores le afirmaron a Ames que ningún hombre sería capaz de cruzar esa zona de la montaña con vida y que solo había 2 senderos por los que alguien como Johnson podría pasar. Así pues, Johnson organizó a su compañía y colocó un grupo completamente equipado en cada uno de estos senderos. Sin embargo, luego de esperar por 5 días, Johnson nunca apareció. A la búsqueda también se había unido un veterano de la Primera Guerra Mundial, Whoop May. El experimentado piloto se las arregló para maniobrar en las precarias condiciones de la zona y apoyó con suministros y también en una búsqueda aérea. 3 días después de iniciada la búsqueda aérea, el piloto May finalmente localizó el rastro de Johnson cerca del río Eagle. Lo curioso del caso es que para llegar a ese lugar, Johnson debió atravesar uno de los 2 senderos que los hombres de Ames estaban resguardando, a menos, claro, que Johnson hubiera escalado la montaña Richardson, cosa que él en realidad hizo. Albert Johnson escaló una empinada y precaria montaña de más de 2 kilómetros de alto, con equipo ridículamente escaso y bajo una temperatura de menos 40 grados centígrados. El hombre, una vez más, había realizado una hazaña imposible. Johnson les llevaba una gran ventaja a Ames y a sus hombres, pero gracias a la ayuda del piloto May, lograron mantener su ubicación y perseguirlo sin tener que perder el tiempo. Los oficiales no tardaron mucho en alcanzar a Johnson en uno de los recodos del río Eagle. Johnson, al ver a sus perseguidores tan cerca, intentó escapar a la orilla del río, pero los oficiales accionaron sus armas y nuevamente un intercambio de plomo tomó lugar. Johnson se las arregló para esconderse detrás de unos árboles. Los más de 15 hombres abrieron fuego contra Johnson mientras que éste respondía de la misma forma. Durante el intercambio de balas, uno de los proyectiles alcanzó el abdomen del oficial Millen, que cayó al suelo inmóvil. En ese momento, el resto de la compañía escuchó algo que no olvidaría nunca. Johnson se estaba carcajeando detrás de los árboles. Su risa malévola y casi lunática aturdió por un instante a los oficiales, quienes dejaron de disparar. Nunca, en las casi 7 semanas de persecución, habían escuchado decir una sola palabra a Johnson, hasta ahora. El fugitivo quiso aprovechar aquel momento e intentó adentrarse más entre los árboles. Sin embargo, uno de los oficiales reaccionó rápidamente y accionó su arma. Johnson, entonces, se tambaleó y cayó al suelo. Pero de alguna forma, se las volvió a arreglar para levantarse y seguir corriendo. La compañía de Ames persiguió a Johnson por el bosque como perros detrás de un conejo. Por más de 40 metros a través de los árboles y la profunda nieve, los oficiales no dejaron de correr. Finalmente, llegaron a un pequeño claro, en donde Johnson parecía haberse detenido. Ames le gritó que se rindiera, que no había a dónde escapar, pero no obtuvo respuesta. Luego de los 2 minutos más largos de la historia, uno de los oficiales se acercó hacia donde parecía estar Johnson y se inclinó para revisarlo. Luego, el oficial miró a su compañía y les informó que todo había terminado. Johnson ya no respiraba. El disparo de aquel oficial con reflejos rápidos había deshecho la pelvis de Johnson
y también había perforado uno de sus riñones. Johnson había sucumbido a sus heridas internas, pero no antes de obligar a los oficiales a perseguirlo por un espeso bosque en terribles condiciones. Al registrarlo, encontraron que Johnson llevaba consigo más de $2,300 americanos, 4 armas de fuego con una gran cantidad de municiones, una ardilla y mapache a medio comer, varios anzuelos para pescar, un hacha, una soga, unos peculiares zapatos para la nieve y, por alguna razón, una dentadura con remaches de oro y varias uñas humanas. En cuanto al oficial herido, gracias al transporte aéreo, logró recuperarse por completo. La compañía eventualmente regresó a Fort McPherson, y la noticia de la captura del trampero loco del río Rat se extendió por todo Canadá. Sin embargo, algunas preguntas aún quedaban sin respuesta. ¿Por qué Albert Johnson había actuado de esa manera? ¿Cómo se las había arreglado para sobrevivir tanto y superar tantas adversidades? Para intentar aclarar estas interrogantes, unos oficiales se dirigieron a lo que alguna vez fue la cabaña de Johnson. Lo que encontraron, en lugar de aclarar esas cosas, introdujo nuevas interrogantes y cubrió el caso de Albert Johnson en una oscura tela de misterio. De entre las cosas que pudieron rescatar de entre los escombros, los oficiales encontraron algunos documentos de identificación con diversos nombres y, al investigar todos y cada uno de ellos, resultaron ser completamente falsos. En el lugar no había nada que pudiera acreditar la verdadera identidad del trampero loco. Además, nadie había tenido una conversación real con él. Las 2 veces que el trampero loco había emitido sonido alguno fue cuando llegó a Fort McPherson, afirmando que su nombre era Albert Johnson, y la segunda fue cuando se carcajeó al abrir fuego contra los oficiales en el río Eagle. Albert Johnson, el trampero loco del río Rat, recorrió más de 132 kilómetros a través de la tundra canadiense antes de ser detenido en el lecho del río Eagle. Durante el recorrido, este hombre realizó hazañas que incluso los mismos nativos consideraban imposibles. Y por si esto no fuera suficientemente impresionante, en el año 2007, después de examinar los restos de Albert Johnson, se descubrió que él sufría de una deformación en la columna, cosa que le habría hecho muy difícil el caminar y mucho menos el correr. Además, una de sus piernas era significativamente más corta que la otra. A lo largo de los años, se han hecho múltiples y exhaustivas investigaciones para descubrir la verdadera identidad de Albert Johnson. Varias fueron las personas del Reino Unido, Europa y Canadá que afirmaron conocer la identidad de Johnson. Entre ellas, estuvieron la de un criminal prófugo llamado The Blueberry Kid, un asesino serial de Michigan, un francotirador de la Primera Guerra Mundial, un ex policía provincial. También hubo un gran número de mujeres que lo reclamaron como marido, padre, hermano e hijo, pero ninguna de estas arrojó resultados concretos, y los exámenes de ADN solo pudieron confirmar que el hombre tenía una ascendencia escandinava y nada más. El trampero loco del río Rat es sin duda uno de los más dramáticos e interesantes casos en toda la historia de Canadá. Un solo fugitivo se las arregló para escapar por más de 7 semanas a través de la congelada tundra ártica, bajo nevadas, temperaturas extremas bajo cero, con deformidades en su cuerpo y con escasa comida y agua. Agregado al misterio está su identidad. ¿Alguna vez se podrá saber quién era en realidad Albert Johnson y el motivo de su actuar? Es posible que la respuesta a estas preguntas sea un rotundo no. Hasta aquí entonces, amigos. Gracias por escuchar y nos veremos la próxima.